En esta entrevista a dos dirigentes del Instituto Politécnico Nacional. A nombre de la revista México Educativo, le doy las gracias y le doy la bienvenida a nuestros entrevistados. A mi derecha tengo al ingeniero Mauro César Enciso Barrón. Y a mi izquierda tengo al compañero, el contador público Guillermo del Río Zúñiga. que él está funcionando ahorita como representante de la planilla blanca de la delegación 546 de los jubilados y los pensionados. Aquí a mi derecha, el ingeniero Mauro César Enciso Barrón, quien fue postulado para secretario general de la delegación de jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional. Para empezar, vamos a hacer una breve semblanza para iniciar la entrevista. El ingeniero Mauro César Enciso Barrón nació en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a estudiar a la Escuela Vocacional de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas número 2, la Vocacional 2 del IPN en 1961. Estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la ICIME, del ciclo 1963 a 1977. Realizó estudios de licenciatura en Física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del año 1965 a 1969. Dirigente y fundador de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, CNED, participante del movimiento estudiantil. De noviembre y diciembre de ese año es una referencia a Lecumberri. Ingresó al personal docente de la ICIME del Instituto Politécnico Nacional del año 1973 al año 2021. Ocupó diversos cargos en la administración de su escuela del propio IPN, secretario general de la delegación sindical D-2-12 de la ICIME y posteriormente es candidato a la Secretaría General de la Delegación Sindical D-546 de Jubilados y Pensionados, perteneciente a la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, tenemos al representante de la planilla blanca, el contador público José Guillermo del Río Zúñiga. Ellos son nuestros invitados y son ellos los que nos harán favor de explicar de manera más detallada cuál ha sido el proceso sindical y cuáles son los problemas que ha tenido. Diremos entonces, en primer lugar que entrando ya al tema, preguntaría yo a ver si los dos o alguno de ellos quiere contestar. ¿Cuál es la relación de la sección 60 del CENTE con los jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional? Adelante, por favor. Bueno, la sección 60 tiene una secretaría de jubilados y pensionados como parte del comité ejecutivo seccional. Y esta secretaría está dirigida, el secretario es Jorge Adalberto Velázquez, egresado de la ESIA, por cierto, ¿no? Jubilado de la vocacional 5.
de la ciudadela. Y tiene una delegación sindical, la D546, de jubilados y pensionados. Esa delegación inició su cambio de comité ejecutivo delegacional, que precisamente el comité delegacional fundador de esa delegación estuvo presidida por el aquí presente contador público José del Río Zúñiga, José Guillermo del Río Zúñiga. Y se inició el proceso de cambio del comité ejecutivo delegacional ahora en el mes de octubre pasado, ¿no? Inició el proceso con la publicación de la convocatoria el día 5. Hablando de la decir de la D546, a reserva de que aquí Guillermo pudiera agregar algo. Sí, complementando la información amplia que han dado los compañeros que me han precedido en la palabra, puedo decir lo siguiente. La delegación 46 nació, yo soy parte como delegado constituyente con la sección 60, que somos estudiantes del Politécnico, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estoy hablando de septiembre de 2016 pasado. Ahí nos constituimos en forma formal y empezamos a funcionar por un periodo de 3 años, 4 años, pero que se vio alterado por la situación de la pandemia, que todos conocemos. Hemos estado trabajando en forma irregular, y aunque ya últimamente pues las cosas se normalizaron, e inclusive tuvimos oportunidad de poder contar con instalaciones ya nuevas por parte de la sección 60, aquí en la zona habitacional de Zacatenco, en Lindavista, en la Ciudad de México. Se inició, como dijo el ingeniero Enciso, el proceso en octubre pasado. Se convocó al cambio delegacional de la delegación que yo presido, yo mi condición de secretario general saliente. Se inició este proceso, se convocó y se participó. Para lo cual se integraron 2 planillas. La planilla blanca que yo represento, que se me designó como representante formal de la planilla y que preside en su aspiración de secretario general el ingeniero Mauro Enciso, aquí presente. Se me designó como representante y se iniciaron los trabajos formales para participar dentro de esta convocatoria y todo el proceso de elección, encontrándonos con una variedad de irregularidades en el proceso por parte de diferentes protagonistas del mismo, encontramos declaraciones. Sí, señor. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta para ir estructurando un panorama. Llegamos finalmente al problema esencial que nos trajo a esta entrevista. Entonces, aceptando que los pensionados y los jubilados del Instituto Politécnico Nacional son el motivo de esta entrevista, mi pregunta sería: ¿cuántos jubilados tienen el Instituto Politécnico? ¿Cuáles son los requisitos para ser jubilado o pensionado en el Instituto Politécnico Nacional? Para que vayamos dando un panorama que nos escuchen. ¿Cuántos tendremos? ¿Cuántos jubilados? Bueno, mira, aquí hay lo siguiente. Se elaboró un padrón por parte de la Secretaría de Jubilados y Pensionados de la Región 60. Se elaboró un padrón de 242, 43 jubilados. Estrictamente hablando, los jubilados y pensionados del IPN, docentes, que son de todo el país, donde hay instalaciones del instituto, pues deben de sumar varios centenares,
varios centenares, está más de 1,500 jubilados. Esta es una tarea que no se ha podido realizar, ¿no? Porque es una tarea pendiente. Realmente tener el padrón completo de jubilados y pensionados del instituto. Pero bien, entonces, se tenía este padrón, pero en el que no están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Nos hemos encontrado que fue un padrón un tanto manoseado por la propia sección 60 a través de la Secretaría de Jubilados y Pensionados. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con gente que está ahí, que no es jubilada y está en el padrón y que también lo llamaron a votar. Pues tenemos un caso, por lo menos un caso específico, con nombre y apellido de alguien que sin ser jubilado está en el padrón, por ejemplo. Pero además, en la elaboración del padrón hubo varias irregularidades, porque estuvo encargado de la elaboración de este padrón el que fungió también como candidato a la Secretaría General Suplente de una de las planillas, la planilla verde, la planilla que nosotros le llamamos oficialista, porque es la planilla apoyada por el Comité Ejecutivo Seccional que preside el ingeniero Carlos Gómez, egresado del ENIQUE, y que él estuvo manipulando y apoyando y consintiendo, en todo caso, el mal manejo del propio padrón de jubilados y pensionados, con el cual se realizó el proceso de votación. Entonces, pues no sé si esto, podríamos ahondar más sobre el tema, pero a grandes rasgos es lo que tenemos. ¿Algo que quiera agregar, contado? Sí, complementar lo expresado por el ingeniero Enciso. Efectivamente, el padrón no se ha contado con él en una forma completa, confiable, segura a través de los años. No se ha integrado. Realmente ha sido muy escasa la participación e interés de los jubilados. No lo hemos podido confiar en él, hablar de una cantidad específica. Como atinadamente dice el ingeniero Enciso, es una labor que se tiene que realizar, el integrar ya de una manera confiable y prácticamente completa, cercana a la realidad de saber quiénes son los que formamos el padrón de jubilados y pensionados del Politécnico, pertenecientes a la sección 60. La forma de incorporarse a este padrón es solicitarlo, porque hace un momento aquí nuestro entrevistador preguntaba de qué forma se puede incorporar, integrar a esta delegación 46. Acudir a las oficinas de la sección 60 a solicitar su ingreso, acreditando que son jubilados del Politécnico, acreditándolo, y están solicitando concretamente los martes y los jueves para que este padrón se pueda ir incrementando y pueda estar muy cercano a la realidad de quiénes somos los jubilados y pensionados del Politécnico académicos. Quiero puntualizar esto porque hay cierta confusión de que se incorporan, de que se consideran también a los no docentes, a los pares, a los compañeros de institución. No es así, ellos pertenecen a otra sección, que es la 11, y nosotros somos la sección 60, que quiero puntualizarlo con claridad. Y sí, efectivamente, eso es una tarea muy importante que se tendrá que realizar ya próximamente en el periodo de gestión de la delegación sindical que opere para tal efecto. Ok, muchas gracias. Pero tiene ahora la duda, ¿existe alguna ley o reglamento que apoye, precise los derechos de los jubilados? ¿Alguna ley federal o alguna ley institucional, algún reglamento? ¿Cuál sería el marco legal para poder decir que esos son los derechos? Bueno, del caso en el caso específico de la cuestión sindical, esto está en los estatutos
del Sindicato Nacional de Trabajadores. Las obligaciones y derechos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sindical, de los jubilados y pensionados docentes del IPN está en el estatuto del propio centro, ¿no? Y obviamente el caso de los derechos, de los derechos laborales, de los derechos de los jubilados y pensionados, todo esto está también establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE. Bueno, en la FEDSE es la organización sindical, ¿no? La Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado. No, en el caso específico de la ley de los trabajadores al servicio del Estado, el apartado B de este caso. Entonces, es ahí donde debemos basar, demandar los derechos laborales, los derechos sindicales en estas dos grandes reglamentaciones. Agregando al respecto, nosotros los jubilados y pensionados tenemos un patrón superior, porque el Politécnico ya no fue nuestro patrón durante años de servicios. Ahora el VISTE es nuestro patrón supletorio, es el que nos da toda la atención de carácter, sobre todo de carácter médico, carácter social, a nosotros los jubilados, a nuestros familiares, y que también nos da salario. Contamos con salario por parte de esta institución que nos responde actualmente, y lo seguirá haciendo por ley. Ese es el marco, el marco legal que tenemos por un lado, que es el ISSSTE, Constitución Formal Federal, y por otro lado tenemos a nuestro sindicato del CENTE, que quede bien claro, hablo del CENTE, no de otra organización, sino del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a la cual nosotros pertenecemos y pertenecimos durante muchos años como sección 10ª, pero eso ya es historia. Ahora ya somos en la sección 60, repito, desde septiembre del 2016 pasado. Ok, pues entonces ya podemos ahora sí entrar a preguntar cuál es la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación con el problema sindical que ustedes reclaman. Muy bien, mira, como mencioné de pasadita hace un momento, el día 5 de octubre pasado se emitió la convocatoria por parte de la sección 60 del CENTE para el cambio de comité ejecutivo delegacional. Y ahí se marcaban fechas específicas de cada paso que los interesados tuvieran de dar o teníamos que dar para participar en ese proceso de cambio del comité ejecutivo delegacional. Y resulta que sin mediar palabra ni respetar la convocatoria, la planilla verde, que nosotros llamamos planilla oficialista, porque tiene todos los visos de ser una planilla oficialista, apoyado tanto por el Comité Ejecutivo seccional a través de su Secretaría de Jubilados y Pensionados, como probablemente contar con el beneplácito de la administración del propio instituto, la administración central del propio instituto. Y sin mediar ningún respeto a lo que estaba establecido en la convocatoria, el mismísimo 6 de octubre, o sea, menos de 24 horas de haberse emitido la convocatoria, el presidente, el que fungió como candidato a la Secretaría General del ISTIC, de la planilla oficialista, planilla verde, emitió un comunicado ante las redes sociales demandando el voto para su planilla y con fotografía de todos los integrantes de la planilla. Esto es violatorio, flagrante
de la propia convocatoria, que hablaba que el comité seccional electoral tenía que validar la presencia de las planillas o la vigencia de las planillas participantes, lo cual tendría que ocurrir varios días después. El día 5 fue jueves. El viernes 6, ¿verdad?, emitió esta persona este llamado para el voto de su planilla y la convocatoria decía que la validación iba a ser publicada por el comité electoral hasta el siguiente miércoles, el miércoles 11, si mal no recuerdo, miércoles 11 de octubre. Y entonces él desde el día 6 emitió este llamamiento. Nosotros protestamos por eso, porque es una violación al estatuto y a la convocatoria. Y esto contó con la aprobación, con el beneplácito del mismísimo secretario Carlos Gómez. Nosotros nos entrevistamos con él sobre este tema y él dijo que no había ninguna violación, o que en todo caso, en todos lados se hacía el adelanto de campaña, ¿no? Actos adelantados de campaña. Y que esto pues, no era algo que había que tomarse demasiado en cuenta, pero esto está totalmente documentado, incluso está reconocido como una violación al estatuto y a la propia convocatoria por el propio candidato a la Secretaría General, el profesor José Guillermo Marín, de la Escuela Superior de Turismo. Él lo reconoce y eso lo tenemos documentado en las publicaciones que él hizo en los medios electrónicos, ¿no? Lo tenemos fundamentado por él reconocido que había violado el estatuto. Sí, complementando. Sí, efectivamente, el compañero Marín, un candidato de la otra planilla, inclusive se disculpó por esos medios electrónicos, por redes, por haber incurrido en un adelanto de campaña. Ofreció disculpas a la comunidad que leyera esos medios, expresando que pues se precipitó, se adelantó. Tanto el compañero Enciso como su servidor acudimos a la sección 60, a la sección electoral, con el líder de la sección, con el ingeniero Carlos Gómez, para hacerle notar la serie de irregulares que en ese momento se habían presentado, porque se siguieron presentando posteriormente. Y para sorpresa de nosotros nos expresó que él no lo veía mal. Yo lo estaba escuchando y no lo podía creer, de que el líder seccional, el ingeniero Gómez, dijera que él no se puede oponer a la libertad de expresión de las personas. Así lo expresó. Y pues eso definitivamente está fuera de lugar. Ese comentario que no se podía oponer a la libertad de expresión del señor Marín, el que incurrió en adelanto de campaña en los medios electrónicos, en las redes, que él no se podía oponer a la libertad de expresión, que no lo veían mal. Entonces eso ya nos dio un parámetro de cuál iba a ser el criterio del comité electoral de la sección, porque nosotros demandamos inmediatamente la irregularidad. Entramos en el proceso de inconformidad, de demanda, y para lo cual hemos hecho otras labores que ya les iremos expresando en el transcurso de la entrevista, porque por ahí nos han, y quizá adelante un poquito la situación, pero por ahí nos han abordado personas diciendo, autoridades, maestros, etcétera, compañeros jubilados, diciendo que nosotros queremos ganar un proceso en la mesa. Nosotros estamos demandando ganar la elección, nosotros estamos demandando que se convoque, que se anule lo hecho por las violaciones y que se convoque a una nueva elección para poder pues, participar y poderla ganar formalmente con los votos de los compañeros, porque la votación fue muy cerrada. Ya les daremos los detalles de la misma. Adelante.
Eh, una vez que ya nos están planteando el panorama del problema, ¿cuál sería la propuesta de solución que ustedes proponen al respecto? Mira, desde un principio nosotros metimos solicitudes de impugnación del proceso. Desde el mismo día 6 que nos enteramos de esta exabrupto del candidato a secretario general, José Marín, y luego las disculpas que él que ofrecía por haber violentado la convocatoria de los estatutos, metimos la primera impugnación, la cual nos la rechazaron con el argumento de que en la convocatoria decía que las impugnaciones eran después de las votaciones. Las votaciones fueron el día 20 de octubre. Y la propia convocatoria marcaba que las impugnaciones se tenían que meter el siguiente lunes 23, ¿no? Y entonces nosotros la hicimos inmediatamente que hubo la violación a la propia convocatoria, sabiendo efectivamente que la convocatoria decía que hasta el 23 se metían las impugnaciones, pero de todo el proceso. Pero ahí estaba ocurriendo una violación flagrante desde el inicio del proceso. Entonces, con ese argumento no lo rechazaron, ¿no? Después hubo señalamientos que esta persona encargada de la elaboración del padrón por el propio secretario de jubilados y pensionados, que también fungía como candidato suplente a la Secretaría General de la Planilla Oficialista La Verde, señor Agustín Mancera, de nombre, ¿verdad? Al mismo tiempo que estaba en el proceso de elaborar el padrón, como lo dice aquí Guillermo del Río, a toda la persona que deseaba inscribirse en el padrón como jubilado, pues él lo anotaba y le tomaba sus generales, ¿no? Y no se paraba en eso, sino que también hacía proselitismo a su propia planilla oficialista, ¿no? Y tenemos testimonios de gente que lo invitó a formar parte del grupo de la Planilla Verde y a apoyar a su propia planilla. O sea, jugaron el papel de juez y parte. O sea, no era una actitud imparcial, sino era una actitud totalmente parcial y tergiversando el proceso que se tenía que llevar de manera limpia y de manera estatutaria, que es una obligación de un secretario de la seccional, ¿no? A respetar y hacer respetar los estatutos que nos rigen. Y él violentaba con eso. Igualmente, el propio secretario de Jubilados y Pensionados, Jorge Velázquez, también estuvo haciendo labor de proselitismo a favor de la planilla verde. Y eso lo tenemos testimoniado por gente que lo vimos en el chat que se había conformado con información hacia los jubilados y pensionados, y él tendenciosamente llamaba a votar con la planilla verde. Cuando nosotros protestamos por eso, nos eliminó, nos quitó, nos sacó del grupo de chat, del grupo de WhatsApp que ellos habían creado para tener informados a los jubilados y pensionados en general del instituto, y se autodesignaron como solamente propio ese grupo de WhatsApp, solamente para la planilla verde. Y así estuvieron haciendo labores. Eso lo tenemos testimoniado por diferentes compañeros que lo vieron en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Nosotros mismos lo vimos. Desgraciadamente no tuvimos efectivamente la precaución de haberlo grabado, pero lo podemos testimoniar y nosotros demandaríamos que se hiciera una indagación específica
para demostrar que eso existió en el grupo de WhatsApp que ellos crearon para en general informar a los jubilados y pensionados, y luego lo borraron del grupo, ¿no? Entonces, hay una actitud, y una más es lo que mencionaba hace un rato, que incluyeron en el padrón que ellos elaboraron a gente que no es jubilada y que la llamaron a buscar, ¿no? También lo tenemos testimoniado, lo tenemos fundamentado. Entonces, todas estas violaciones a la propia convocatoria y al estatuto que nos rige el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nos lleva a demandar efectivamente que eso se anule, que se limpie el proceso y se vuelva a realizar con todas las de la ley, ¿no? Y entonces sí, estaremos seguros de que eso no lo van a volver a permitir los jubilados y pensionados, porque a pesar de todas sus marrullerías y de sus manipulaciones, solamente pudieron tener una ventaja de 5 votos sobre los otros, que tratamos de proceder con la mayor honestidad y la mayor limpieza, basados estrictamente en lo que dice el estatuto. Y ni así nos pudieron arrollar como quizás hubiera sido su intención, arrollarnos en la votación, porque tienen la sartén por el mango, ¿no? Y esto nos lleva entonces a demandar la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Ya lo planteamos, hemos solicitado la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE para que en base a los propios estatutos se limpie este proceso y se repita, ¿no? Se anulen los resultados que ellos han tratado de validar, que son facciosos y violatorios del estatuto, de los reglamentos que nos rigen, y que se vuelva a realizar todo el proceso. Eso es nuestra fundamental. ¿Algo quisiera agregar, Temprano, a lo que plantearon? Pues sí, el comentario sería que esto es muy saludable para el sindicato, como un ejemplo de que las cosas como se deben de hacer. Hay normas, hay procedimientos, hay tiempos para poder actuar. Debemos ser respetuosos de ellos. Y si bien, como lo he expresado en diferentes ocasiones y diferentes foros, la caballada está muy flaca, los jubilados somos pocos, pensionados somos pocos los que estamos, los que nos interesamos, los que vamos a reuniones, los que manifestamos algún interés por colaborar, por ayudar al gremio que está un poquito olvidado, tanto los jubilados directos como sus familiares. Sí, estamos demandando que esto se restituya, se haga por las normas como deben de ser, se convoque, porque una votación de 115 personas, que en suma fueron 115, 60 votos contra 55, realmente es súper mínima. Yo ya lo veía venir, yo en mi condición de secretario general saliente de esta delegación, y como representante de la planilla blanca que está en contienda, yo así lo expresé en diferentes ocasiones, pero yo creo que ya con lo que ha sucedido, con con estas quejas, de estos agravios que estamos manifestando, yo pienso que el interés sí está creciendo en la comunidad de jubilados y pensionados. Se están expresando, se están comunicando, se están inclusive empadronando, o sea, están acudiendo a la sección 60 para solicitar su incorporación al padrón. En fin, está creciendo esto, no en la forma en que debía de ser, porque la labor se tiene que extender a provincias, se tiene que extender a todas las instancias del instituto, buscar a todos los protagonistas para que participen, porque hay muchos que ni siquiera saben que existe esta delegación sindical de jubilados y pensionados. Piensan que ya en la condición de jubilado ya no tienen nada que hacer, están totalmente olvidados. Y no es así. Para el Sindicato Nacional de Educación, de los Trabajadores de la Educación, el jubilado es personal activo. Así nos lo han expresado diferentes dirigentes del CENTE. Nos han dicho que los jubilados somos activos para ellos y nos han demostrado interés.
pero necesitamos hacer esfuerzos para poder tener una verdadera representación que represente, repito, que represente al jubilado y al pensionado del Politécnico, porque los hay y muchos y muy valiosos, todavía en condiciones de poder aportar al gremio que está un poquito olvidado, pero de alguna manera tenemos que rescatarlo y que las mismas autoridades administrativas, también aparte de las sindicales, volteen a ver a este grupo, a este gremio que está presente y está en activo. Ese es el comentario. Bien, pues ya nos está quedando claro lo que es el problema y el contexto. Ante esta situación, procede la pregunta: en caso de que la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no acepte la solicitud hecha por ustedes, ¿cuál sería las medidas, cuál sería el siguiente paso que ustedes pues, pretenden hacer? Bien, miren, nosotros hemos caminado por dos vías: la vía legal, la vía jurídica y la vía política. Obviamente consideramos particularmente esta entrevista, la cual agradecemos a México Educativo, ¿verdad? Como parte de la denuncia que hemos estado haciendo desde el punto de vista político ante los medios del Politécnico y de la opinión pública en general. Y lo vamos a seguir haciendo a todos los medios a nuestro alcance, desde el punto de vista político y sindical. Y en el caso específico de la cuestión jurídica, tenemos ya elaborada una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el que corresponde saber de estos asuntos. Consideramos que tenemos los elementos fundamentados en la demanda que vamos a presentar, y no lo hicimos la semana pasada porque prácticamente desde el mismo jueves y el viernes 15, ¿verdad? Prácticamente ya salieron de vacaciones los juzgados, regresan en enero y tenemos ya lista esta demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Consideramos que se nos va a dar la razón porque la tenemos fundamentada y las violaciones son muy evidentes por parte del Comité Ejecutivo Seccional 70 y en particular por los integrantes de la planilla oficialista, la planilla verde, encabezada por José Guillermo María. Entonces, nosotros vamos a continuar, vamos a buscar el apoyo de otras expresiones, porque no somos los únicos que nos estamos quejando por violaciones al reglamento y a los estatutos del CENTE en los procesos de cambio de comités ejecutivos delegacionales. No somos los únicos. Entonces, nos vamos a conjuntar con otras expresiones de otras delegaciones sindicales para empujar en el sentido del respeto irrestricto al estatuto y a los reglamentos que nos rigen. Entonces, en eso estamos. En cuanto se reanuden las labores en el juzgado federal, nosotros vamos a presentar esa demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Consideramos que lo tenemos con los argumentos suficientes como para ganar esa demanda. Y entonces, obviamente que esto todavía no termina, falta muchísimo. Y por eso es que estamos haciendo un llamado a los jubilados en general del instituto, en particular a los compañeros que nos apoyaron en todo esto que hemos hecho y a los que nos están escuchando, en agregarse a esta demanda que a nosotros se nos hace totalmente válida, totalmente justa y totalmente fundamentada para lograr, como lo dice el propio ahorita nuestro compañero Guillermo del Río, que es sana para la propia organización sindical. Que esto se logre
hablaría de un verdadero cambio en hacer las cosas de manera diferente y no contrapacerías y violatorias de lo que está establecido en los estatutos, como fue este proceso en donde hubo participación indebida de algunos integrantes del propio Comité Ejecutivo Seccional 60. Y esto se lo estamos demandando entonces al Comité Ejecutivo Nacional del Centro. Hemos estado buscando que nos escuche la propia Dirección Nacional y lo vamos a seguir haciendo. Porque creemos tener el derecho y la obligación de empujar porque nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sea realmente representativo de los intereses de los trabajadores, seamos jubilados o no. Eso es lo que quería ver. Complementando, nosotros nos caracterizamos como líderes sindicales de buscar soluciones. Líder es aquel que resuelve los problemas, que resuelve los conflictos, que coordina los esfuerzos, que da soluciones. No necesariamente el que confronta y el que choca, pero no descartamos esa vía. Si no nos dejan otra alternativa después de todo un proceso administrativo, legal, al cual nos estamos enfrentando, si no nos dejan otra alternativa, estamos pensando en movilizarnos, estamos pensando en tomar instalaciones, porque tenemos la razón. Porque será muy cómodo dejar que las cosas sigan igual. No, se habla de cambio. Se habla de cambio, pues vamos a llevarlo acá. Vamos a llevarlo a cabo. Y la Delegación 46 de Jubilados y Pensionados es un buen ejemplo como para vivir un cambio. No estamos diciendo que nos den el triunfo, simplemente que se vuelva a convocar y que gane y que tenga mayor número de votos. Eso es lo que son. Pero votos obtenidos por la vía legal, la normatividad. Y qué bueno que hay expresiones como el México Educativo, ustedes, hay manera de que lleguemos a los diferentes sectores de la comunidad para que conozcan nuestro punto de vista, nuestra inquietud. Nosotros estamos luchando por ello y seguiremos luchando hasta donde tope. Vamos a acudir a las instancias que sean necesarias. Como ya bien lo dijo Enciso, estamos usando el aspecto administrativo y el aspecto político también. Ese es el otro pie en el cual nos sostenemos. Y seguiremos buscando que nuestra impugnación, nuestra integridad logre frutos. ¿Logre frutos con qué? Con una nueva convocatoria, un nuevo proceso y que se lleve a cabo este proceso y que se termine en buenos términos, que todos reconozcamos el resultado del mismo, pero con el ejemplo de nuestros líderes sindicales. Ese es el principal ejemplo que estamos demandando en un cambio. Ok. Bien, pues entonces nos queda ya claro el problema, nos queda claro las alternativas que ellos plantean y nos queda claro que hay una obligación pues mutua entre los afiliados y los líderes sindicales. Eso es lo más importante, que el sindicalismo siga realmente mostrando que está en defensa de los trabajadores. En este caso, el sector docente del Instituto Politécnico Nacional, aquellos compañeros que ya son jubilados o pensionados, pero que pertenecieron a la clase de profesores que el Politécnico ha tenido a través de su historia. Así las cosas, la revista México Educativa, por medio de un servidor, Valdo Nava Figueroa, les recuerda que esta entrevista está siendo grabada y está siendo en tiempo real transmitida por la página Facebook de nuestra revista, y desde luego que la grabación será subida al canal YouTube de la propia revista para difundirse a nivel nacional e internacional, y que todos los que busquen recuperarla puedan hacerlo por medio de nuestras redes de comunicación. Agradezco también
los compañeros que apoyan el control y preguntamos desde aquí al control número 1 que está en nuestras oficinas de México Educativo. Preguntamos si hay alguna pregunta en la página Facebook. Adelante, control. ¿Tenemos preguntas, observaciones? Control 1, días. por favor. Buenos días. En la página de Facebook no se encuentran preguntas todavía. Ok, está bien, Control 1. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Aún así, agradecemos a las personas que hayan estado por medio de la página de Facebook al tanto de la entrevista y les recordamos que será subida al canal YouTube el día de mañana, ya que por el momento estamos transmitiendo exclusivamente en vivo por la página Facebook. Ya en la grabación ustedes podrán recuperar completamente la entrevista para que puedan reflexionar sobre el comunicado. Le agradecemos entonces a los compañeros entrevistados, agradecemos su participación, agradecemos también al compañero Juan Nava su participación en apoyo técnico y preguntamos un mensaje final para cerrar la entrevista, un mensaje que quieran decir a nuestros entrevistados. Adelante. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, un reconocimiento a la labor de México Educativo, un agradecimiento por esta posibilidad de comunicarnos con varios de nuestros compañeros en todo el país, incluso, ¿verdad? Y hasta en el extranjero, donde sea posible, y decirles que nosotros, de la planilla blanca, aspirantes a dirigir la delegación sindical de jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional Docentes, no nos vamos a tratar, no nos vamos a doblegar porque tenemos la razón y consideramos que los jubilados y pensionados y los trabajadores docentes del instituto en general no merecen este tipo de acciones violatorias de nuestros estatutos. Nosotros lo vamos a seguir demandando y planteando que esto se limpie y que se vuelva a realizar el proceso de votación con todas las de la ley. Y nosotros no andamos buscando que nos den el reconocimiento de manera extraoficial o lo que sea. Estamos buscando que se repita, que se anule, que se limpie el proceso. Y en eso vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias, México Educativo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Alfred. Muchas gracias a los técnicos. Estamos todos. Concluyendo y complementando, agradeciendo a la revista México Educativo, que ya es muy conocida y aceptada. Felicitaciones por su trabajo. Reconociendo esta labor, les repetimos, estamos en lucha. La planilla blanca de la delegación 46 de jubilados y pensionados del Politécnico, académico docente de la sección 60, nos encontramos peleando, no nos han dado nada gratuito. Los logros, las verdaderas luchas, los verdaderos triunfos se logran en la pelea, en la discusión, en el marco ideológico, en el tener la razón. Nos asiste la razón. ¿Por qué no se nos da la oportunidad de regularizar este proceso que nació desde una forma indebida? Y así se ha conducido. Vamos a acudir hasta donde sea necesario, a la instancia que sea conveniente, internacional si lo quieren. No nos vamos a parar. Tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos representados que nos están esperando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer con esta delegación? Y en espera de que logremos el triunfo, de que logremos la razón, de que esta impugnación tenga éxito y se inicie este proceso de elección en esta delegación. Con esa confianza nos despedimos y nuevamente un agradecimiento a la revista, un abrazo a ustedes y sabemos que estaremos en contacto porque somos gente que estamos nos identificamos mucho en este tipo de problemas y con alguna frecuencia nos encontramos en reuniones,
en eventos de corte académico, administrativo, político, sindical, etcétera, variado. Muchas gracias a la revista. Y felicidades por este Feliz año. fin de año y que el próximo sea mucho mejor en todos los sentidos. Felicidades, Felicidades, felicitaciones, feliz año. felicitaciones al apoyo técnico. Bueno, Ya acabó. ahí se acabó. Ya